Sí, la vimos ayer. Sí, profe. Ok, hicimos algunos ejemplos, ¿verdad? Y entonces, no sé si tengan preguntas o dudas, cómo aplicar la fórmula de trapezoide. O con los ejemplos que vimos es suficiente, no sé. Porque si no tienen dudas, podemos pasar a las siguientes ideas, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos calculando áreas bajo la curva, este tipo de ideas de calcular áreas bajo la curva, ya sea sumando áreas de rectángulos o sumando áreas de trapezoides, nos va a llevar a la descripción de comportamientos generales, es decir, vamos a ver los comportamientos a intervalos grandes de tiempo. Esta idea de calcular áreas bajo la curva, como se los he comentado, nos va a llevar al concepto de integral. Ahora veamos un ejemplo que se contrapone un tanto con la idea de calcular áreas bajo la curva. Considérese una partícula que parte del reposo y que se desplaza los primeros 5 segundos $250 metros. Al realizar mediciones de tiempo y distancia en este intervalo de tiempo, se determina que la distancia recorrida varía en función del tiempo bajo la siguiente regla de correspondencia. Decimos que la distancia recorrida por la partícula como una función del tiempo es igual a 2t cúbica. La pregunta es la siguiente.
¿Qué velocidad tiene esta partícula? Cuando han transcurrido 2 segundos, para responder esta pregunta, elaboremos una tabla con intervalos que se van acercando a la marca de los 2 segundos. Es decir, veamos o elaboremos la siguiente tabla. Y vamos a ver o a determinar cuál es la velocidad de la partícula conforme nos vamos acercando a la marca de los 2 segundos. Entonces nosotros tenemos los intervalos de tiempo. Vamos a poner acá. Que van a estar dados en segundos. Ajá. Vamos a determinar delta t, que será, vamos a llamarle h, que será t sub 2 menos t sub 1, que esto sería los incrementos del tiempo, ¿verdad? Que también va a estar dado en segundos. La distancia, llamémoslo d sub 2, que será la marca de los, o sea, la distancia recorrida en los 2 segundos más sus incrementos del tiempo, y que esto será igual a 2 por 2 más h al cubo, que será 2t cúbica, ¿verdad? Los 2 segundos más sus incrementos. Ok. Determinamos delta d, los incrementos de la distancia, que será, bueno, aquí va a estar dado en metros. Y esto va a ser igual a d sub 2 menos d sub 1. Y que va a estar dado en metros también. Y vamos a determinar su velocidad promedio, que será igual a los incrementos de la distancia sobre los incrementos del tiempo, y que va a estar dado en metros sobre segundos. Ok. Entonces vamos a poner intervalos de tiempo cada vez más cercano a los 2 segundos. Por ejemplo, el primer intervalo es el que va de 2 a 2.2 segundos.
El siguiente subintervalo es el que va de 2 a 2.1 segundos. El siguiente es el que va de 2 a 2.06 segundos. El siguiente es de 2 a 2.01, por ejemplo. Como ven, ya nos vamos acercando a la marca de los 2 segundos en T sub 2, ¿verdad? El siguiente va a ser 2 a 2.001. El siguiente intervalo es el de 2 a 2.001. Y con eso es suficiente. Ok. Obtengamos delta T. Para el primer subintervalo nos dice que es T sub 2 menos T sub 1. En este caso, T sub 2 va a ser 2.2 y T sub 1 es 2 para este intervalo. Entonces, 2.2 menos 2, delta T o H será igual a 0.2. ¿Sí? Para el siguiente intervalo, este delta T va a tener el siguiente valor, 2.1 menos 2, que será 0.1 segundos. El siguiente intervalo, ¿verdad? Será 2.06 menos 2. Y entonces tenemos que delta T para este intervalo es 0.06. Para el siguiente es 0.01. Para el siguiente intervalo será 0.001. Y el delta T o H, como lo hemos llamado, va a ser 0.0001. La distancia en 2, porque vamos a determinar delta D, que es D sub 2 menos D sub 1, va a ser 2 segundos más H, es decir, 2.2. Y puesto que la regla de correspondencia con el que se determinó la velocidad de esta partícula era la distancia como una función del tiempo igual a 2t cúbica, ¿verdad? Entonces t va a tomar la forma de, la distancia recorrida en cada intervalo va a tomar la forma de 2 por t cúbica, pero t es 2 más h, es decir, 2.2 elevado al cubo por 2. Y 2.2 elevado al cubo por 2 nos va a dar 21.296 metros, que es la distancia en 2, ¿verdad? Para el siguiente subintervalo va a ser 2 más 0.1 al cubo, es decir, 2.1 al cubo por 2. Y esa será la distancia recorrida entre 2 y 2.1 segundos. Y entonces 2.1 nos va a dar 18.522 metros. Para el siguiente intervalo de tiempo, que es cuando h es igual a 0.06, tenemos que la distancia recorrida en este intervalo va a ser 2 más 0.06, que es 2.06 elevado al cubo por 2. Y 2.06 elevado al cubo por 2 va a ser 17.4836. Para el siguiente intervalo, que será 2 más 0.01, es decir, 2.01 al cubo por 2, vamos a tener una distancia recorrida de 16.2412. Para el siguiente subintervalo, que será 2 más 0.001 elevado al cubo, y lo multiplicamos por 2. Es decir, 2.001 al cubo multiplicado por 2 nos va a dar 16.024.
Y finalmente, en el último subintervalo, pues va a ser 2 más punto 0001 elevado al cubo. Lo multiplicamos por 2 y nos va a dar 16.0024 la distancia recorrida en luz. D sub 1 lo vamos a obtener cuando t es igual a 2, a los 2 segundos. Esto quiere decir que D sub 1 pues es igual a 2 por 2 al cubo, es decir, 16 metros. Ajá. ¿Sí? Y entonces, a delta D la vamos a obtener con D sub 2 menos D sub 1, es decir, 21.296 menos 16 metros. Nos va a dar 21.296 menos 16 nos va a dar 5.296, ¿verdad? ¿Qué será nuestro delta D? Aquí tenemos 5.296. Para el siguiente delta D va a ser D sub 2 menos D sub 1, que son 18.522 menos 16. Nos va a dar 2.522. Para el siguiente es 17.4836 menos 16 nos va a dar 1.4836. Para el siguiente 16.2412 menos 16 nos va a dar 0.2412. Para el siguiente es 0.024 y el delta D del último subintervalo será 0.0024. Por lo tanto, la velocidad por medio en cada intervalo de tiempo va a ser delta D sobre delta T. Para el primer subintervalo es 5.296 entre 0.2, ¿verdad? Y entonces 5.296 entre 0.2 nos va a dar una velocidad por medio de 26.48 metros sobre segundo. Para el siguiente es 2.522 entre 0.1 y nos va a dar 25.22 metros sobre segundos. Para el siguiente subintervalo, su velocidad por media va a ser 1.4836 entre 0.06. Nos dará una velocidad de 24.727 metros sobre segundo. Para el siguiente subintervalo, su velocidad por medio va a ser 0.2412 entre 0.01. 0.2412 nos va a dar 24.120 metros sobre segundos al cuadrado. Ajá. Para el penúltimo subintervalo, tenemos una distancia promedio de un delta D de 0.024 entre delta T. Su velocidad promedio va a ser de 24.012. Y finalmente tomamos la última velocidad por medio, va a ser 0.0024 entre 0.0001. Y su velocidad será de 24.0012. Entonces, como podemos observar de la tabla, conforme nos vamos acercando a la marca de los 2 segundos, la velocidad, ¿a qué velocidad se está acercando esta partícula? Pues como podemos ver, entre más cerca estamos de la marca de los segundos,
la velocidad de la partícula se acerca a los 24 metros sobre segundo. En realidad, lo que aquí tratamos de obtener es la velocidad instantánea de la partícula cuando t es igual a 2 segundos. Y como podemos observar, entre más cerca estemos de los 2 segundos, que sería el último subintervalo, la velocidad de la partícula se acerca a los 24 metros sobre segundo. Esto es a nivel práctico, ¿no? Realizando operaciones y calculando velocidades promedio. Y vemos que entre más cerca estemos de los 2 segundos, la velocidad se acerca a los 24 metros sobre segundo. Es decir, su velocidad instantánea va a ser de 24 metros sobre segundo. Para ir formalizando ideas, recurramos al álgebra elemental de la siguiente forma. Aquí hay una pregunta de cómo se obtuvo la velocidad instantánea, o cómo nos vamos acercando a la marca de 2 segundos y vamos sabiendo cuál es la velocidad de la partícula conforme nos acercamos a los 2 segundos, ¿verdad? Profe, Ok. Sí. tengo una duda. ¿De dónde sacó o cómo sacó el 16 más bien? Lo que pasa es que es la distancia en 1. Si te fijas, en cada intervalo aparece el 2. Aquí la pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida cuando t es igual a 2 segundos? Entonces, cuando t es igual a 2 segundos, tenemos esta regla de correspondencia. d de 2 va a ser igual a 2 por 2 al cubo. Este es un 2. ¿Sí? Y 2 por 2 al cubo nos va a dar 16 metros. ¿Sí? Que es la distancia recorrida cuando t es igual a 2 segundos, bajo esta regla de correspondencia, ¿verdad? Entonces, como d sub 1 es la misma para todos los intervalos, entonces hacemos por cada d sub 2, que lo tenemos acá, vamos a restarle 16. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Aquí obtuvimos los 6 metros. ¿Vale? Ok. Entonces, recurramos al álgebra elemental. Decimos si H es cualquier incremento del tiempo, entonces en el tiempo t más h, la partícula se moverá una distancia d más un incremento de esa misma distancia. A este incremento lo vamos a llamar el incremento k.
Esto es, en el tiempo t más h habremos recorrido una distancia d más k, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente. Recordemos que la distancia recorrida por la partícula en un intervalo de tiempo es igual a 2t cúbica. Es decir, d es igual a 2t cúbica. Viendo la distancia como una función del tiempo. Entonces, si hay un incremento del tiempo t más h, entonces la distancia recorrida será d más k. Pero como d es igual a 2t cúbica, entonces 2d más k va a ser igual a 2 por t más h elevado al cubo. ¿Sí? Esto quiere decir que la distancia más su incremento k, pues va a ser igual a 2 por t más h al cubo. Si observamos esta expresión t más h al cubo, tiene la forma del producto notable a más b al cubo. La regleta nos dice que es el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo término. Es un producto notable que queda de esta manera desarrollado. Aquí es B. ¿Sí? Entonces desarrollemos a t más h al cubo con base en este producto notable. Entonces va a ser t cúbica más 3 veces t cuadrada por h más 3 veces t por h al cuadrado más t al cubo. Eso es basándonos en este producto notable. Entonces, de la distancia recorrida más su incremento, pues va a ser igual a, voy a borrar esta información, multiplicamos 2 por t cúbica, nos va a dar 2t cúbica. Luego más 2 por 3, 6t cuadrada h, más 2 por 3, 6th al cuadrado, más 2 por t cúbica, nos va a dar 2t cúbica. De esta expresión resultante, despejemos k, que son los incrementos de la distancia. Y entonces, al despejar k, tenemos lo siguiente. Si d está sumando, d pasa restando. Y entonces, k es igual a 2t cúbica más 6t cuadrada h más 6th al cuadrado más 2t cúbica menos d, ¿verdad? Pero d hemos visto que es igual a 2t cúbica.
Entonces, sustituyamos el valor de D por 2T cúbica. Y entonces tenemos que K va a ser igual a lo siguiente. Entonces K es igual a 2T cúbica más 6T cuadrada H más 6TH al cuadrado más 2T cúbica menos, perdón, más 2. Ay, ¿qué pasó? Sí, aquí es H. ¿Ve? Aquí es H cúbica, aquí es H cúbica. Ok. Y aquí sería H cúbica. Ajá. 2H cúbica, sí. Aquí es H cúbica. Estoy corrigiendo. Porque aquí es H y debe ser H cúbica al final. H cúbica al final y H cúbica al final menos D. Ok, ya estamos correctos. Luego menos D, que es 2T cúbica. Aquí observamos que hay un 2T cúbica que suma con un 2T cúbica que resta. Entonces, más 2T cúbica menos 2T cúbica se hacen 0. Y entonces K es igual a 6T cuadrada H más 6TH cuadrada más 2H cúbica. Ajá. Como estos son los incrementos de la distancia, ahora tengamos la velocidad promedio dividiendo entre H acá. Y entonces, recuerden que K es delta D y H es delta T. Y la manera de definir la velocidad promedio es que la velocidad promedio es igual a delta D entre delta T. Y entonces la velocidad promedio, vamos a ponerlo así, es igual a K sobre H. Recuerden que la velocidad promedio, la voy a poner acá, es igual a delta D entre delta T, donde delta D son los incrementos de la distancia y delta H son los incrementos del tiempo. Ok, entonces al dividir K entre H, también vamos a dividir el otro lado de la igualdad entre H. Y dividimos todo entre H. Y esa es la velocidad promedio de la partícula, que es K sobre H. Aquí hay términos semejantes que dividen y multiplican. Para poder simplificarlos, vamos a separar en sumandos a esta fracción. Nos queda 6T cuadrada H entre H, más 6TH cuadrada entre H y más 2H cúbica entre H. Y simplificamos. Y entonces la velocidad promedio que es K sobre H, ¿verdad? Es igual a, aquí tengo H entre H, se hace 1 y nos queda 6T cuadrada. Esto se hace 1, ¿verdad? Aquí tengo H cuadrada entre H, nos queda 6T por H, será más 6TH
por h. Luego más, tengo h cúbica entre h cuadrada, se va una h de arriba con la h que tenemos dividiendo. Y por lo tanto nos queda 2h cuadrada. Y esa sería la velocidad promedio de la partícula en cuestión. Hasta que hay una pregunta, una duda. Y como vimos de la tabla, ¿verdad? Los incrementos del tiempo, que nosotros le llamamos h, se pueden hacer tan pequeños como vimos en el último intervalo, que h era igual a 0.0001. Como se quiera, es decir, podemos hacer que h tienda a 0, ¿verdad? Esto indica que debemos calcular el límite cuando h tiende a 0 de la velocidad promedio, y que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de k entre h. Pero como k entre h es igual a 6t cuadrada más 6th más 2h cuadrada, entonces debemos calcular el límite cuando h tiende a 0 de 6t al cuadrado más 6th más 2h al cuadrado. Y por definición, el límite cuando h tiende a 0 de la velocidad promedio se define como la velocidad instantánea. Y entonces, si aplicamos el límite haciendo la sustitución directa en h igual a 0, entonces la velocidad instantánea va a ser igual a 6t cuadrada. Porque si hacemos la sustitución en h igual a 0, 6t por h se hace 0 y 2h al cuadrado se hace 0. Y por lo tanto, la velocidad instantánea es igual a 6t cuadrada. Por lo que para t igual a 2 segundos, la velocidad instantánea será la siguiente. Entonces la velocidad instantánea es igual a 6 por 2 al cuadrado, y esto es igual a 6 por 4, igual a 24 metros sobre segundo, que es más o menos lo que habíamos visto en la tabla de datos cuando nos acercábamos a la marca de los 2 segundos. En realidad, lo que hicimos nosotros, cuando nosotros tenemos la distancia como una función del tiempo que era igual a 2t cúbica, en realidad lo que hicimos fue obtener la derivada de esta función y después evaluar para 2 segundos. Es decir,
la derivada con respecto al tiempo de la distancia como una función del tiempo, ¿verdad? Pues va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de 2t cúbica. Cuando veamos la derivada de una función, esta derivada va a ser igual al exponente multiplicado por el coeficiente y al exponente le vamos a restar 1. Es decir, 2 por 3 nos queda 6t cuadrada. Y si evaluamos para t igual a 2 segundos, nos da que la velocidad instantánea de la partícula es de 24 metros sobre segundo. En realidad, cuando nosotros obtenemos la derivada de una función, lo que en realidad estamos haciendo es obtener el comportamiento en un instante dado de algún fenómeno que esté sucediendo en la naturaleza. En este caso estamos analizando el fenómeno de una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Y esta derivada se define como la velocidad instantánea. O definimos a la derivada como el límite de los comportamientos por medios cuando h o los incrementos del denominador tienden a 0. Pero esto lo vamos a ver con más calma cuando veamos derivadas. Aquí lo que estamos haciendo es utilizar el concepto de límite para obtener la velocidad instantánea de una partícula cuando está llegando o cuando han transcurrido 2 segundos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, gracias. Ok. Entonces la idea de haber puesto este ejemplo y elaborar una tabla con intervalos cercanos a los 2 segundos es hacer ver que cuando nos acercamos a la marca de 2 segundos existe un límite cada vez que nos vamos acercando a los 2 segundos. Y el límite de esa velocidad serán exactamente los 24 metros segundos. Y este límite lo podemos interpretar como una velocidad instantánea, ¿sí? Es decir, si nosotros calculamos la velocidad instantánea por otro tiempo, pues esta velocidad va a ser distinta, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad para t igual a 3 segundos, tenemos que sustituir en 6t cuadrada el valor de t en 3 segundos, y es 3 al cuadrado por 6. Es decir, cuando han transcurrido 3 segundos, la velocidad instantánea será de 54 metros sobre segundo. Por esa razón, como es un comportamiento instantáneo, cada instante que pasa, el comportamiento va a cambiar. Cuando hablamos del concepto de derivada, tenemos que hablar del cálculo de las pendientes de las líneas en un solo punto. La línea que pasa por un solo punto se llama la línea tangente. Por lo tanto, vamos a asociar a la derivada con el cálculo de pendientes de las líneas tangentes. Cuando nosotros obtenemos o sabemos que el valor de la pendiente es positiva, quiere decir que el fenómeno en ese instante está aumentando, ¿verdad? Y si en otro instante calculamos el valor de la pendiente de la línea tangente y vemos que es negativa, quiere decir que el fenómeno va disminuyendo. Y si entre esos dos instantes volvemos a calcular el valor de la pendiente de la línea tangente y si vemos que es igual a 0, en ese momento nosotros podemos afirmar que el fenómeno ha alcanzado su máximo. ¿Sí?
Y para eso es importante el concepto de derivada, ¿verdad? La obtención numérica de las pendientes de las líneas tangentes. Y siempre se lo va a asociar a la derivada con el cálculo de las pendientes de las líneas tangentes. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Aquí lo que importa es que estamos utilizando el concepto de límite para obtener comportamientos instantáneos. Ok. Ahora bien, esto es desde el punto de vista del físico, ¿verdad? Desde el punto de vista del matemático, consideremos a la siguiente función. Sea una función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales y su imagen también el conjunto de los números reales. Es una función tal que esta función va de x a f de x. Es decir, el dominio son los números reales y su imagen es f de x, ¿verdad? Que se obtiene a partir de los valores arbitrarios que le demos a x. Y será su correspondiente imagen y también serán números reales. Con f de x igual a 2x más 3. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se comporta la función f de x si la variable x toma valores de R, de los números reales, cada vez más próximos a 1, pero con x diferente de 1, para responder a esta pregunta, generemos la siguiente tabla, donde vamos a ir tomando valores de x cada vez más cercanos a 1. Y vamos a ver cómo se comporta la función f de x. Y entonces elaboremos la siguiente tabla, que va a ser x contra f de x, ¿verdad?
Ok. Por ejemplo, elijamos valores de x menores que 1. Si x es igual a 0.9, f de x, ¿cuánto vale? Sabemos que f de x es igual a 2x más 3. Entonces, si x es igual a 9, de 0.9, ¿cuánto vale? Pues será 2 por 0.9 más 3, ¿verdad? Es decir, 2 por 0.9 nos da 1.8 más 3, f de x vale 4.9. Elijamos otro valor de x que esté más cercano de 1 y vemos cómo se comporta la gráfica de la función. Si x es igual a 0.99, f de 0.99 pues debe ser 2 por 0.99 más 3. Esto nos va a dar 4.98. Si x ahora es igual a 0.999, es decir, nos vamos acercando cada vez más a 1, entonces f de x, ¿a qué es igual? Simplemente sustituimos el valor de x en 2x más 3 y será 2 por 0.999 más 3. Y esto nos va a dar 4.998, ¿verdad? Ahora, si x es igual a 0.9999, f de x, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 2 por 0.9999 más 3. Y esto nos va a dar 4.9998. Es decir, entre más cerca estemos de 1 por la izquierda de 1, f de x hacia dónde se va acercando. A ver, 5. Se va acercando cada vez más a 5, ¿verdad? Porque este valor pues, ya es prácticamente 5, por lo tanto, entre más cerca estemos de 1 por la izquierda de 1, f de x se va acercando a 5. Ahora elijamos valores mayores que 1. Por ejemplo, ¿qué pasa si x ahora es igual a 1.1? Es un valor que está cercano de 1, pero está a la derecha de 1. Es decir, es un valor mayor que 1. Si x es igual a 1.1, f de 1.1 debe ser igual a 2 por 1.1 más 3. 2 por 1.1 nos va a dar 2.2 más 3, ya será 5.2. Aplicamos otro valor de x que esté más cercano a 1, pero por la derecha de 1. Por ejemplo, si ahora x es igual a 1.01, f de x pues debe ser igual, o f de 1.01 debe ser igual a 2 por 1.01 más 3. Y 2 por 1.01 nos va a dar 2.02 más 3, ya es 5.02. Elijamos otro valor más cercano a 1, pero por la derecha de 1. Por ejemplo, si x es igual a 1.0001, pues f de 1.001 debe ser igual a 5.002, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? De tal manera que si elegimos otro valor de x que está más cercano a 1, por ejemplo, 1.0001, pues f de 1.001 va a ser igual, voy a poner aquí abajo, a 5.0002. De tal manera que si nos estamos acercando a 1 por la derecha de 1, f de x
pues se va acercando también a 5. Lo que se observa es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos a dejar el concepto de límite, es que, dado un valor del dominio, ¿qué le pasa a los valores de la imagen? ¿Verdad? Es decir, la idea del concepto de límite siempre nos debe dejar una idea de acercamiento. En este caso, conforme nos vamos acercando a uno, tanto por la izquierda como por la derecha, pues f de x se va acercando a 5. Esto es más para ilustrar, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos vamos acercando? Dado un valor de dominio, ¿qué sucede con f de x conforme nos acercamos a un valor crítico en el dominio de la función? Ok. Entonces, lo que se observa es lo siguiente. Decimos, si x es diferente de 1 y x es mayor o igual que 0.9, pero menor o igual a 1.1, entonces f de x, ¿verdad? Va a estar va a ser mayor o igual a 4.9 y menor o igual a 5.2. Es decir, estamos tomando este extremo con este extremo. Ahora, nos vamos acercando más. Si x es diferente de 1, pero x es mayor o igual que 0.999, pero menor o igual que 1.001, ¿verdad? Entonces, f de x se va a encontrar en el intervalo, o va a ser mayor o igual a 4.998 y menor o igual a... Profe. Sí. Profe, perdón, ¿puede subir? Exacto, gracias. Sí. Sí. Perdón, se me olvidó. Y menor o igual que 5.002, ¿verdad? Es decir, entre más cerca estemos de 1, ¿verdad? La gráfica de la función se va acercando cada vez más a 5, o la función misma se va acercando a 5. Por lo que, de manera general, ¿verdad? Vamos a hacer una generalización. Tomando en cuenta esta distribución que hicimos aquí arriba. Podemos afirmar que si x es diferente de 1, ¿verdad? X va a ser mayor o igual a 1. Si observaron cuando estábamos del lado izquierdo, a 1 siempre le restábamos una pequeña cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a 1 le restábamos 0.1. Entonces va a ser 1 menos, en general, una cantidad pequeña que le vamos a llamar delta. Por lo que x también va a ser menor o igual. De este lado, si observamos, estamos sumando exactamente la misma cantidad, ¿verdad? Aquí sumamos y aquí restamos. Aquí sumamos 0.1 y aquí restamos 0.1. Y entonces del lado izquierdo, x va a ser mayor o igual que 1 menos delta, donde delta es cualquier cantidad pequeñita. Y del lado derecho de x va a ser 1 más delta. Y en cada intervalo que fuimos elaborando, ¿verdad? Íbamos del lado izquierdo restando 1, una cantidad cada vez más pequeña, y del lado derecho íbamos sumando 1, cada vez esa cantidad cada vez era más pequeña. De tal manera que f de x, entonces, estamos ahora de este lado, f de x
va a ser mayor o igual que su valor límite era 5, ¿verdad? Del lado izquierdo siempre le restábamos una cantidad pequeña, que será 5 menos e. Y del lado derecho le vamos a sumar exactamente la misma cantidad pequeña, ¿verdad? Será 5 menos e, mayor o igual f de x que 5 menos e, pero menor o igual que 5 más e. Gráficamente, ¿esto qué quiere decir? Todo esto que estamos viendo acá. En este caso, delta va a perder. Sí. Perdón, ¿podría volver a explicar esa parte de 5 menos e? Ok. Cuando x está entre 1 menos delta, es decir, 1 menos una cantidad pequeña, que en este caso es 0.9, es decir, a 1 le restábamos 0.1, nos daba 0.9, pero del otro lado a 1 le sumábamos exactamente 0.1 y nos daba 1.1. Cuando x está entre 1 menos delta y 1 más delta, entonces f de x, si observamos en esta parte de aquí arriba, f de x está cerca de 9 de su lado izquierdo, perdón, cerca de 5 de su lado izquierdo, pero también está cerca de 5 de su lado derecho. Por lo tanto, su valor límite va a ser 5 menos un número pequeñito que le restábamos, ¿verdad? Que era 0.1. Y entonces, a ese número pequeñito que nosotros le estamos restando, ¿verdad? Este es 4.8, perdón. Aquí es 4.8, ¿verdad? Entonces, aquí será 5 menos un número pequeñito, que en este caso 5 menos 0.2, ¿verdad? Y aquí será 5 más 0.2. Aquí abajo va a ser 5 menos 0.002, ¿verdad? Menos 5.0. Y aquí será 5 más 0.002. Por lo tanto, y en general, este número e va a ser cada una de estas pequeñas cantidades que le hemos restado a 5. Por lo tanto, f de x, cuando acercamos por la izquierda de 1 a x, de 1, entonces f de x va a ser 5 menos una cantidad pequeña, que en este caso iba a ser 4.8. Y del otro lado, cuando acercamos a 1, pero por el lado derecho de 1, f de x será igual a 5 más una pequeña cantidad. Esa pequeña cantidad en cada intervalo puede ir cambiando, pero en general es la misma tanto de un lado como de otro. Por eso en general la llamamos a esa pequeña cantidad el número e. De tal manera que si x es mayor o igual que 1 menos delta, pero menor o igual a 1 más delta, f de x va a ser mayor o igual que 5 menos e y menor o igual que 5 más e. Es decir, f de x está entre un número menor que 5 y un número mayor que 5. Por lo que el límite de f de x cuando x tiende a 1 debe ser 5. Para representarlo entonces podemos utilizar delta y también e. ¿No habría problema? Exactamente. En este caso, este delta, ¿verdad? Como x pertenece al dominio de la función, este delta también es parte del dominio de la función, ¿verdad? Entonces, si elegimos un delta, sabemos que ese delta pertenece al dominio de la función. Y en este caso, como x se va acercando a 1, pero sin ser 1, que esta es la condición que describe, que x sea diferente de 1, entonces ese número delta va a corresponder exclusivamente al dominio de la función. Y el número que vamos restando en la imagen de la función, e debe pertenecer necesariamente a la imagen de la función, ¿verdad? Pero este número e, obviamente, va a depender del tamaño de delta, ¿cierto? Por ejemplo, aquí delta, en esta primera parte, vale 0.1, ¿verdad? Y por lo tanto, f de x a 5 le vamos a restar 0.2 y eso depende de la regla de correspondencia de la misma función de f de x. Gráficamente, esto se ve como sigue. Gracias. Este 5 menos e. Sí. Este 5 menos e y este 5 más e lo vamos a ilustrar en la gráfica. No se olviden eso. Vamos a gráficamente a ver
¿Cómo se observa esto? Entonces, gráficamente tenemos lo siguiente. Tenemos la gráfica, ¿verdad? Aquí vamos a tener a 1, 2, etcétera, ¿verdad? Recuerden que siempre sobre el eje X va a estar el dominio de la función, ¿sí? Que en este caso son todos los valores de X que nosotros hemos elegido. Y de este lado, lo voy a poner más abajo, porque no me va a alcanzar. Aquí va a estar 1, 2, el eje X, el eje Y. Aquí está 5, ¿verdad? Vamos a dibujar la gráfica f de x igual a 2x más 3. Déjenme terminar la gráfica. Decimos si x es igual a 0, como y es igual a 2x más 3, entonces y es igual a 3. Tengo el punto 0,3. Aquí pasa la recta. Ahora, si y es igual a 0, si y es igual a 0, entonces nos queda que 0 es igual a 2x más 3, ¿verdad? Y entonces será menos 3 sobre 2. 3 medios es igual a x. 3 medios menos 3 medios es menos 1.5. Ok. Entonces vamos a determinar a la gráfica de y igual a 2x más 3. Entonces aquí como es menos 1.5, entonces aquí la gráfica cruza al eje X. Ok. Y entonces simplemente unimos los puntos. Entonces esta va a ser ok. Voy a poner aquí, cambiar esto. El tamaño. Y aquí tenemos 1, 2, 3. Ok. Entonces, como habíamos visto, aquí está la recta y igual a 2x más 3. Ok. Como habíamos visto hace rato, que si x es diferente de 1, entonces x será mayor o igual a 1 menos delta, pero menor o igual a 1 más delta, ¿verdad? Lo que quiere decir que f de x va a ser mayor o igual a 5 menos e, pero menor o igual a 5 más e. Nosotros veíamos que cuando nos acercábamos a 1 por la izquierda, ¿verdad? Aquí tenemos siempre a 1 menos delta, ¿verdad? Porque son todos los valores de 1 menores que 1. Y conforme nos íbamos acercando a 1, f de x iba tomando otros valores. Y entonces, aquí podemos trazar
una línea vertical. Ajá. Cuando nos acercábamos a 1 por la derecha de 1, siempre habíamos tomado valores mayores a 1. Y a estos los habíamos llamado 1 más delta. ¿Sí? De tal manera que cuando estábamos del lado izquierdo de 1, es decir, teníamos punto 9, punto 99, punto 999, f de x no era 5, ¿verdad? Aquí está 5. Y entonces siempre f de x, por ejemplo, antes de 5, siempre teníamos valores de 5. Esto lo habíamos llamado 5 menos e, ¿verdad? Y cuando estábamos del lado derecho tomando valores mayores que 1, pero cada vez más cercano a 1, obteníamos que f de x era 5 más e. ¿Sí? Y entonces, antes de 5, están todos los 5 menos e, que son menores que 5, y después de 5 están todos los números 5 más e cuando x es mayor que 1. Y entonces lo que aquí observamos es que en esta parte, ¿verdad?, está nuestro valor límite. Entonces, conforme nos íbamos acercando a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, f de x se iba acercando a 5. Y entonces este 5 menos e y este 5 más e está representado acá, ¿verdad? Es decir, aquí van a estar todos los valores de f de x menores a 5. Cuando tomamos valores de x menores a 1. Cuando tomamos valores mayores a 1 en x, f de x está por arriba de 5, ¿verdad? Es decir, son valores que son más grandes que 5. Pero que si nos vamos acercando a 5, vamos viendo, si nos vamos acercando a 1, en el dominio de la función, vemos que la gráfica, la función f de x, se va acercando a 5. En este caso, se establece una zona, ¿verdad?, este cuadradito que tenemos acá, con centro en 1, que pertenece al dominio de la función, y con centro en 5, es decir, aquí vamos a tener el punto 1,5. De tal manera que cuando x es igual a 1, f de x ya es igual a 5. Pero antes de eso, ¿verdad?, conforme nos íbamos acercando a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, f de x se iba acercando a 5. Por lo que cuando x es igual a 1, el límite de f de x es exactamente 5. Por lo que podemos dar una definición más formal, más en esto, del concepto de límite. Espero que no haya producido mucha confusión esta idea. Bueno, entonces a la siguiente definición. Que es la definición más formal del concepto de límite. Voy a borrar esto. Y otra vez, aquí la gráfica nos debe dar el concepto de límite una idea de acercamiento. Es decir, dado un valor del dominio de la función, si nos acercamos a un valor crítico de ese dominio de la función, f de x hacia donde se va acercando. Entonces, sea la siguiente definición. Se dice Profe, ¿puede subir un poco la cámara, por favor? sí, perdón. La función f de x tiene por límite al número L mayúscula si
Para cualquier número e mayor que 0, existe un número delta también mayor que 0, tal que la distancia de x y su límite L tiene que ser menor que el número e para todos los valores de la función f de x, donde la distancia entre x y x sub 0 siempre tiene que ser positiva, pero menor al número delta. En nuestro ejemplo, ¿verdad? L era igual a 5. Y esta distancia entre f de x y su límite L, f de x eran los 5.02, 5.002, etcétera, etcétera, menos su límite L, siempre era menor que el número e que habíamos elegido. Pero siempre que la distancia entre x y x sub 0, que en el ejemplo es 1, sean menores que el número delta dado. Es decir, la distancia, por ejemplo, que delta. Pero obviamente siempre eran mayores que 0. Y esta es la definición formal del límite de una función. Vamos a ver ahora la aplicación del límite para cierto tipo de funciones de forma más directa. Bueno, esto es más quería que supieran que esta es la definición más formal del concepto del límite. Y otra vez, todos estos valores absolutos tienen que reflejar un acercamiento a el propio límite de las funciones. Es decir, cabe mencionar que el concepto límite en un primer acercamiento tiene su dificultad. En muchos casos, a los límites los podemos calcular por simple sustitución directa, como por ejemplo, inciso A, el límite cuando x tiende a 10 del número 2, como vimos en los ejemplos de cálculo de áreas bajo la curva, siempre nos quedaba un valor constante cuando calculábamos esos límites. Entonces, el límite de una constante, no importa si a dónde tienda x, hacia dónde se acerque x, siempre va a ser la misma constante. Es decir, el límite cuando x tiende a 10 del número 2, siempre va a ser 2. O lo que es lo mismo, el límite cuando x tiende otra vez a 10 del número 4, pues va a ser 4. Ahora, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 3, por ejemplo, de x más 4. En este caso, vamos a realizar la sustitución directa en x igual a 3 y de esa manera calculamos el límite cuando x tiende a 3 de x más 4. Es decir, hacemos la sustitución directa y este límite es igual a 3
más 4. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 de x más 4 va a ser igual a 7. ¿Qué es lo que hubiéramos podido hacer, verdad? En el ejemplo anterior de la función que teníamos. Si hubiéramos dicho aquí, por ejemplo, inciso D, el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3, que era el ejemplo que teníamos hace rato, si realizamos la sustitución directa en x igual a 1, pues va a ser 2 por 1 más 3, su límite era 5. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 19, ¿a qué debe ser igual? A 19, ¿no? Exactamente. El límite de una constante va a ser la constante misma. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de 19 va a ser 19. Ok. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 entre 1 menos, entre x menos 3, ¿a qué es igual ese límite? ¿A menos 1? Exactamente. Aquí hacemos la sustitución directa en x igual a 1. Aquí nos queda 1 más 1 entre 1 menos 3, ¿verdad? Esto es igual a 2 entre menos 2 y por lo tanto su límite es menos 1. Cuando x tiende a 1, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 entre x menos 3 va a ser exactamente menos 1. Simplemente realizamos la sustitución directa en el valor de x hacia donde va acercándose. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada más 3x más 5 entre 2x más 5, ¿cuál va a ser? ¿1.6? 1.6. Hacemos la sustitución directa. Nos queda que es 2 al cuadrado más 3 por 2 más 5 entre 2 por 2 más 5, ¿verdad? Es decir, este límite es igual a 4 más 6 más 5, que será 15, ¿verdad? Entre 2 por 2, 4 más 5 nos da 9. 15 entre 9 nos da 1.6. Pues sí, ¿verdad? Bueno, en realidad es 1.66666, etcétera, ¿no? Y en efecto, es 1.6. Ahora, el límite cuando x tiende a 3 de x menos 2
por x más 5, ¿cuál va a ser? Ocho. 8, ¿verdad? Porque hacemos la sustitución directa y va a ser 3 menos 2 por 3 más 5. Y es igual a 1 por 8, que nos va a dar 8. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. De hecho, lo que vamos a hacer como ejercicios es la aplicación de los límites, cuando se pueda, de forma directa. La próxima clase vamos a ver qué podemos hacer para encontrar el límite de una función cuando no se puede realizar la sustitución directa. Entonces, si no hay preguntas o dudas, aquí la dejamos. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Hasta el lunes, ¿verdad? Sí, profe, el lunes. Sí, Nos profe. vemos el lunes.